Hola, buenas tardes. Soy Antonio Lorenzo Castellanos y este es el video ejercicio que he preparado para la asignatura de diversidad en conflictos armados. Este video ejercicio consiste en el análisis del informe del experto independiente Víctor Madrigal Borloz sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de género y orientación sexual. Para dar respuesta a las preguntas planteadas, la primera de ellas es los principales aspectos que aborda el informe presentado por este experto independiente serían, primero, por una parte, el llamamiento a una mayor conciencia sobre cómo operan las dinámicas de género y de orientación e identidad sexual de género en el contexto de conflictos armados y, sobre todo, dentro de la consolidación del mantenimiento de la paz. Otro aspecto fundamental que aborda el informe sería la visión sobre la aplicación de todo un conjunto de recursos jurídicos para fomentar la prevención, la participación, la protección, el socorro y la paz sostenible para las personas, las comunidades y los pueblos que sufren la violencia y la discriminación en contextos devastados por guerras en todo el mundo. Y por último, el tercero de los aspectos que abordaría el informe sería el establecimiento de una base para ampliar las políticas vigentes en el sistema de Naciones Unidas, con el fin de promover el cumplimiento por parte de los actores estatales y no estatales. En mi opinión, los principales aspectos que se pueden destacar de este informe serían, por un lado, es un informe que define perfectamente las problemáticas que sufren las personas LGTBI en situaciones de conflicto. Creo que esta definición es bastante importante, sobre todo porque hasta ahora los informes precedentes no habían tenido en cuenta esta definición como tal. El segundo aspecto, en mi opinión, que también es a destacar en el informe, será la promoción de las políticas de protección de las personas LGTBI en los conflictos armados actuales. Creo que, bueno, es un aspecto también fundamental, sobre todo porque las políticas de protección hasta el momento hacia las personas LGTBI no han sido tenidas muy en cuenta. Y por último, creo que es, desde mi punto de vista, el aspecto más importante, la importancia de la participación de las personas LGTBI en la construcción de los procesos de paz. Creo que este es un aspecto muy relevante, sobre todo porque, bueno, el informe menciona algunos procesos de paz que han tenido lugar hasta la fecha, como por ejemplo en Colombia, y resulta muy relevante la participación de este colectivo. Sobre la cuestión de si en mi opinión hay algún sesgo en el abordaje del lenguaje empleado, personalmente creo que sí, sobre todo porque el informe habla sobre todo utiliza el término género diverso. Y desde mi punto de vista, pese a que el experto independiente dice que es realmente inclusivo, personalmente creo que no lo es, sobre todo porque género diverso, en mi opinión, no incluye a las personas trans, ya que creo que las deja un poco aparte. Hay que considerar que las personas trans también reciben todo tipo de discriminación en los conflictos armados y por tanto creo que sería fundamental que también fuesen incluidas en esta terminología. Y desde mi punto de vista creo que esta característica no se cumple. En cuanto a si hay alguna cuestión que he hecho en falta y que me hubiese gustado que se hubiese profundizado algo más, pues realmente creo que he hecho en falta que faltan algunos conflictos actuales, como por ejemplo el caso de Mali. Yo actualmente, por motivos laborales, hace un año y medio que resido en este país y bueno, pues Mali es un país que está en conflicto, sobre todo, bueno, pues tenemos toda la zona norte, la zona de la Azawad, que está sufriendo un conflicto realmente grave. Y creo que, dado que el informe se publicó en el año 2022 y el conflicto de las Azawad es desde el año 2012, creo que sí que se podía haber hecho referencia, sobre todo porque muchos expertos están comparando este conflicto que se está produciendo en el norte de Mali con Afganistán, al que sí se refiere el informe, y por tanto creo que hubiese sido, en mi opinión, bastante importante que también lo hubiese reflejado de alguna forma. Actualmente en el conflicto armado que está sufriendo el país no tenemos muchos datos sobre qué está ocurriendo con las personas LGTBI, pero sí que es cierto bueno, que se sabe que los grupos armados que actúan en esta región son grupos de corte yihadista y que por tanto son similares a los grupos que actúan o que actúan en Afganistán y que por tanto bueno, pues defienden la ley Sharia, por lo que con toda probabilidad estos grupos están haciendo estragos entre la comunidad LGTBI y bueno, sobre todo contra las personas trans. Y sinceramente creo que sí que es algo que he hecho en falta que no se mencione en el informe. Por último, y como conclusiones tras la lectura del documento, creo que hay dos aspectos que son muy importantes para destacar. Por un lado, es que en el informe no se mencionan de forma explícita algunas violencias que se ejercen contra las personas LGTBI, como por ejemplo los discursos de odio en las redes sociales. Tras la lectura del documento no he constatado que se produzca mención alguna. Si bien es cierto que los discursos de odio en redes sociales, bueno, pues no tendrían por qué ser necesariamente
estar ligados a situaciones de conflicto, sí que es cierto que sirven como propaganda durante los conflictos armados y que por tanto considero que se deberían mencionar. Y tampoco se hace mención de la violencia intrafamiliar. Efectivamente, aunque eso tampoco corresponde de forma fehaciente a los recursos, a los conflictos armados, sí que la violencia intrafamiliar durante el conflicto también es fundamental, ya que bueno, pues sí que existen casos en los que las propias familias ejercen violencia contra las personas LGTBI y que son impulsadas con más fuerza durante los periodos de conflicto. También creo que faltaría hacer una mención más explícita sobre la violencia institucional, ya que, bueno, efectivamente en épocas de conflictos sí que ese tipo de violencia se ejerce con mayor fuerza que en el resto de situaciones. Y también creo que es fundamental lo que sí que se menciona, pero creo que es algo que se debería tener mucho más en cuenta, es el papel de las personas LGTBI en los procesos de construcción de paz. Creo sinceramente que es algo fundamental, sobre todo porque hay que tener en cuenta que tras los procesos, tras los conflictos, la construcción de la paz es algo fundamental y que por tanto se debería implicar a la sociedad civil, se debería hacer mención a los compromisos de los gobiernos y también se deberían implicar a todos en general. Muchas gracias, espero que mis conclusiones y mi lectura del documento hayan sido útiles.